Bienvenidos a Hablemos en Arteria, un espacio que invita a artistas colombianos o extranjeros a que nos cuenten un poco lo que están haciendo en sus propuestas artísticas actuales en el marco de alguna exposición, que en este caso es la versión número 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Estamos en la Galería 1200 de Bogotá. Yo soy Nelly Peñaranda y le doy la bienvenida a Dimo García, un artista bogotano que desde hace ya un tiempo ha venido explorando diversas maneras de acercamiento a la pintura. Dimo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, por invitarme al programa. Excelente que hayas pasado aquí por el stand de la galería. Imagínate, yo tuve la fortuna de conocer el trabajo de Dimo hace 25 años, recién cuando había terminado su pregrado, y parte de lo especial o lo particular que tenía la obra de Dimo era esa intención de generación de un universo particular en torno a la creación de distintos seres que iban ilustrando esos universos que él pretendía narrarnos a través de su obra. Lo primero que noto cuando yo veo la obra de Dimo 25 años después, es justamente esa coherencia en ese trabajo pictórico que has venido desarrollando, aún cuando además has tenido la oportunidad de estudiar y vivir en otras partes del mundo. Quisiera pedirte, por favor, nos ampliaras un poco como esa intención desde el campo pictórico y representativo a la hora de realizar tus obras. Bueno, pues yo comencé cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional, más bien por otros medios artísticos, en performance, en instalación, pero al final de la universidad me enfoqué en el trabajo pictórico, porque era el que me permitía comenzar a desarrollar unos conocimientos, un saber hacer, unas técnicas que me interesaba profundizar. Y en un principio lo que hacía era un trabajo más relacionado a movimientos modernos, muy de tipo posimpresionista, interesado también por el expresionismo, pero a medida que fue pasando el tiempo me fui yendo como hacia atrás en los intereses, especialmente cuando me fui a vivir a Francia. Estuve viviendo 8 años en Francia, ¿Qué estabas haciendo en Francia? estaba haciendo una maestría y un doctorado en teoría y práctica de las artes. Y finalmente el tipo de pintura que más me llamó la atención de toda la que vi y pude ver en los museos, etcétera, era la pintura gótica. Entonces, porque me fascinaba y siempre me ha encantado, digamos, esos mundos eh, muy particulares de un tipo de figuración que precede al Renacimiento y que tiene como unas ciertas formas estéticas que me llamaron muchísimo la atención. Entonces comencé a estudiar la pintura gótica, eh, haciéndome una pregunta fundamental, que era de qué forma puedo retomar ciertos aspectos iconográficos y técnicos de ese tipo de figuración histórica, que me interpela hoy en día, y cómo puedo, digamos, retomar esos aspectos para desarrollar un trabajo artístico que hable al mismo tiempo del mundo contemporáneo y también desde una visión de un artista colombiano. Colombiano contemporáneo, y hablas de iconografía. Sí. ¿Cuáles son esos elementos iconográficos que tú consideras has logrado trasladar durante tantos siglos? Pues estamos hablando del gótico, también en un momento estamos hablando del Renacimiento, sobre todo inicial, que estás trasladando a esta obra tantos siglos después. ¿Cuáles son esas iconografías que buscas mantener en la obra Bueno, o que pues te a mí me interesa interesa rescatar? mucho como ciertos temas de la historia del arte que tienen un poder y una permanencia en el tiempo. ¿La religión quizá? Sí, digamos, la pintura religiosa me llama mucho la atención por ese misticismo, misterio, relación con un universo intangible que pues siempre ha estado en la historia del arte y que hoy no se toca tanto, pero me parece que es un tema muy interesante por tratar y por explorar, como las relaciones entre la experiencia artística y la experiencia religiosa. Y en ese sentido, por ejemplo, en esta serie que estoy mostrando aquí en Art Beau, lo que hice fue un conjunto de obras que hablan el tema es la caída de los ángeles rebeldes. Entonces es como una lucha entre demonios monstruosos y ángeles flotando digamos, en el cielo, porque se alcanzan a ver paisajes atrás, pero al mismo tiempo, digamos, con esa referencia histórica, pero incluyendo
ciertos elementos contemporáneos como La algunos tecnología, objetos y sí. algunos objetos tecnológicos como para hacer ese juego de anacronismo y de mezcla de tiempos, ¿no? Podría pensarse, incluso Dimo, que en ese diálogo que buscas representar entre lo simbólico o el misticismo de la religión y la realidad, digamos, de lo terrenal, Sí. podría también encontrarse como una suerte de mundo desde el inconsciente y el subconsciente, con una lucha de los miedos y los mismos monstruos que también habitan a cada uno de los individuos o que nos Sí, habitan. totalmente, sí. A mí me interesa mucho, por ejemplo, todas las exploraciones del surrealismo en relación al inconsciente, a maneras de trabajar, por ejemplo, por collage. Aquí, digamos, en cierto sentido son como collage de diferentes figuras que componen cada una de las obras y al final al crear el collage se generan muchas significaciones que inicialmente no son del todo conscientes, pero uno dice, bueno, esta imagen tiene como un fuerte atractivo para lograr una pintura. Entonces después ya cuando se hace la pintura se pasa como a un aspecto interpretativo donde uno comienza a interpretar de la forma en que, digamos, en el psicoanálisis se interpretan los sueños y comienza uno a encontrar también elementos que le hablan de sus propias vivencias a través de algo que inicialmente era más un juego de elaboración y de construcción. De composición De pictórica. composición, exacto. Sin embargo, hablas de collage. Ajá. Claramente sé que no es collage en el sentido estricto de la palabra, de vinculación de otros elementos al cuadro, porque estamos hablando de pintura Sí, al sí, sí. 100%, pero ese collage podría ser a nivel de los personajes que representas en la obra, es decir, ¿hay algún personaje que tiende a repetirse o a aparecer de manera constante en estos cuadros narrativos o en algunas de esas No, en esta escenas? serie no. Digo collage porque inicialmente hice muchos dibujos por separado y después en el computador comencé a ponerlos unos al lado de los otros para crear las composiciones, que en realidad así era la forma en que trabajaban, por ejemplo, los pintores primitivos flamencos del siglo XV. Es decir, esto pasa por computadora antes de llegar a la tela, es lo que me dices. Sí, sí, digamos, hago primero los dibujos a mano, después los escaneo, pero hago los personajes por separado. Ok. Muchísimos personajes, muchísimos rostros, muchísimos monstruos, y después en el computador los comienzo a ordenar, a combinar, a poner unos al lado de los otros, a retrabajarles en el dibujo, a mirar cómo se pueden ordenar. Y al final, y los objetos también, ¿no? Y al final, pues entonces genero las composiciones y ya me voy a pintarlas. Volvemos a que no hay figuras reiterativas, es decir, no hay un personaje protagónico que hable desde una manera, no sé si referencial o autobiográfica. No, son personajes Pues todos anónimos. sí, pero de alguna manera siento que todos como que se parecen un poquito a mí. No sé si corporalmente o algo que uno nota, por ejemplo, en la historia del arte es que los pintores siempre, en muchos casos, bueno, no en todos, pero en muchos Tienen, casos como que pintan parecido a como son autorretratos. corporalmente son, incluso cuando están pintando a otras personas y eso hay Okay. como, entonces siento que de alguna manera todos tienen parte como de expresiones de mi corporalidad, está ahí presente. Claro, en otras series sí ha habido, por ejemplo, una cierta repetición de personajes icónicos, como por ejemplo tengo la serie de Vírgenes y así, pero en este como era un juego más como de formas de personajes monstruosos y ángeles, entonces sí es como la diversidad Okay. de caracteres. Hay otra cosa que me llama mucho la atención y son no solamente la disposición de los cuadros, sino también las composiciones pictóricas de cada una de las obras, que bien parecerían ventanas como de universos que están detrás de esta pared blanca. O sea, todo esto Sí, está sucediendo al otro lado, porque además si lo vemos, no en todos los cuadros la composición está integrada, es decir, la espada sale pero no sabemos hasta dónde llega, el pie no aparece, hay como fragmentos de los cuerpos. Son series, es decir, se podría pensar que ellos también son una suerte de polípticos o dípticos o trípticos, o hay algún tipo de ritmo narrativo en la composición de la obra, o es completamente intuitiva y azarosa. no, pues al final digamos que eh, el formato está muy basado en el formato de los digamos, de los paneles, de los trípticos, los dos que van hacia los lados son formatos que
en general en la pintura del siglo XV son muy alargados, entonces se conserva un poco el formato. Se podría entender como un político si se armara, a veces he pensado si esto se pudiera armar en un solo conjunto, porque funcionan por separado, pero también es importante que se entienda que es como un mismo trabajo en conjunto, ¿sí? Es una serie, sí, efectivamente. Entonces, eso. Quiero llegar a puntualizar también un poco en la presencia de seres, o sea, de animales, y que más allá de que hay personas con ciertos rasgos físicos exaltados o de alguna manera hasta grotescos, sí, los animales que están también son casi que animales fantasiosos y surgidos de la imaginación, pero hay un animal que no, y ese animal que es como esta especie, como esta suerte de guacamaya. ¿Hay algún tipo de referencia o que esto nos lleve a un tema de territorialización o estoy lo había especulando pensado, un poco? digamos, en un principio dije, bueno, pongamos sí, como una especie como de loro guacamaya que puede remitir a algo un poco latino, tropical, ¿no? Claro. Sí, eso está ahí, sí. Hay como un Que fue contexto apareciendo, colombiano. sí, sí, hay un como, por ejemplo, aquí también en esta, era como el amarillo de la bandera de Colombia, Con el amarillo y azul. azul, sí, como que algo me evocó. En otras obras introduzco mucho más elementos que hablan de la cultura colombiana, por ejemplo, ciertas flores que trabajo en composiciones donde aparece la Virgen, entonces intento que sean como que sí aparezca más presente, digamos, esa relación cultural, ¿no? Esto es También más sutil, aquí es más sutil. creo que lo estuvimos conversando en días pasados, Dimo, en relación a la presencia, y cuando hablamos de la tecnología, pues claramente está representada por aparatos como, en este caso, pues se ve el televisor o la consola de juegos o un tocadiscos o los cassettes o yo qué sé, como diferentes elementos, digamos, hijos de industrializaciones. Cuando empezábamos a revisar la obra, en algún momento hablamos un poco de los personajes de las tiras cómicas y de Plaza Sésamo. Sí. Esto también es como una vinculación de este tipo de seres. Exacto, sí, como que por ejemplo aquí en estos monstruos tienen algo como de Muppet, como de Plaza Sésamo. Me interesaba como poder mezclar ese tipo de configuraciones estéticas en un cuadro que al mismo tiempo habla de otro periodo de tiempo, de otra época, ¿no? Pero intentando que sutilmente se lograra integrar todo y que fuera una unidad, que no se viera como algo introducido que no hace parte de ese mundo, sino que se lograra, digamos, una integración. Donde al Sí. final lo que hay es una aterrizada, casi como puesta al mismo nivel de diferentes elementos, personajes, sí, situaciones, fragmentos que han ocupado y que de alguna manera también han influenciado mucho como el desarrollo del comportamiento y también, por supuesto, del pensamiento contemporáneo, diría yo. Sí, es cierto. Sí, y también hay es un juego lúdico de composiciones y hay como un sentido un poco humorístico también que aparece presente en lo que se ve que está pasando ahí, ¿no? Cuando uno se pone a intentar analizar qué es lo que está ocurriendo, son un poco absurdas las relaciones entre los seres, pero al mismo tienen como un tono irónico, como divertido, pienso yo, me parece. Hacía parte de la idea. Bueno, pues Dimo, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas esas narrativas, experiencias, preocupaciones y pensamientos, por supuesto, que están en medio de cada uno de estos mundos y submundos que estás creando con tu pintura. Bueno, muchísimas gracias, Nelly. Encantado de que pases y que me hagas estas preguntas para pues que la gente conozca un poco más el trabajo. De eso se trata. Estamos entonces finalizando una nueva entrega de Hablemos en Arteria, un espacio que busca invitar artistas colombianos o extranjeros que vienen a exponer a Colombia en un contexto específico de exposición, en este caso en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, en la Galería 1200. Buenas tardes y muchas gracias.